Bueno, estamos con Kevin Ari Levin, es un analista internacional, es especialista en Medio Oriente. Ustedes saben que se está produciendo la liberación de los secuestrados, parte de los secuestrados, de los rehenes. Más de 300 fueron secuestrados aquel 7 de octubre del 23 por el grupo terrorista Hamas, que por la Franja de Gaza ingresó al territorio de Israel, mató a casi 1.300 entre vejaciones, crímenes y secuestros. Y ahora todavía permanecen más de 80 rehenes en manos del grupo terrorista y mañana serán liberados otros más. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Kevin? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Buen día. Es un proceso complicado porque la negociación con un grupo terrorista es incierta. Tal cual, es un acuerdo que generó bastante controversia. De todas formas, la mayoría de los israelíes está de acuerdo con esto que se acordó, pero tienen la opinión de que es un precio muy alto para pagar. Hay varias objeciones con respecto al acuerdo que se está llevando adelante. Una de ellas es que no queda claro cuál va a ser el futuro de Hamas y quién va a gobernar la Franja de Gaza cuando termine. También es muy polémica la liberación de terroristas, como se dice ya, con sangre en sus manos. Varias personas con cadenas perpetuas fueron liberadas en los últimos días. Allá fueron liberadas 110 prisioneros palestinos, de los cuales más de 30 tenían cadenas perpetuas. Claro. Sí, por 3 personas. Cada soldado israelí que es liberado, se liberan 50 prisioneros palestinos y por cada civil se liberan 30 prisioneros palestinos. Se acaba de anunciar quiénes van a ser liberados mañana. Van a ser 3 hombres. Uno de ellos es Yarden Vivas, el padre de Ariel y de Kfir Vivas, los únicos 2 menores que siguen secuestrados en la Franja de Gaza después de 483 días y que no se sabe su condición de vida. La última vez que vimos a Yarden Vivas fue cuando Hamas publicó un video donde le cuentan a Yarden que toda su familia estaba muerta y compartieron la reacción. Todavía esto nunca fue confirmado oficialmente. Oficialmente no sabemos si Shiri vive a su esposa y sus hijos están vivos o no, pero deberían ser liberados en esto que se llama la fase 1 del acuerdo. Es decir, en el próximo mes deberíamos saber, ellos deberían volver a Israel, pero todavía no sabemos si vivos o muertos. Es realmente un desastre porque además cuando Israel tiene que liberar a los terroristas, gran parte de ellos condenados a cadenas perpetuas, está liberando, entre paréntesis, personas que pueden volver a atentar, ¿no? Absolutamente, y esto también es parte de la objeción que existe dentro del mismo gobierno israelí. La continuidad de Netanyahu de alguna forma está pendiendo sobre un hilo, porque dentro de su mismo gobierno hay figuras políticas y partidos que están en contra de detener la guerra mientras que Hamas siga operando en la Franja de Gaza. Y esto es muy importante porque la semana que viene se va a negociar la fase 2 del acuerdo. Se empieza a negociar. Y hay expectativa de que esta negociación va a ser difícil. Estados Unidos está presionando para que se lleve adelante el acuerdo en su totalidad, fase 1, fase 2 y fase 3, pero para que eso se cumpla, Israel se tiene que retirar de forma completa de la Franja de Gaza. Y hay quienes dicen dentro de Israel, si nos retiramos y Hamas sigue operando como si nada, lo único que estamos haciendo es asegurándonos una próxima guerra, un próximo 7 de octubre. A pesar de eso, también vimos, y creo que está viendo ahí en pantalla, las imágenes del reencuentro de los secuestrados, y hay quienes dicen, después de más de 480 días de guerra, los objetivos militares no pudieron ser cumplidos por diferentes motivos, restricciones militares, restricciones internacionales y demás, y vale la pena liberar a los secuestrados y poner fin a la guerra. Esa es la discusión que hay en la sociedad israelí hoy en día. No es una discusión fácil y hay manifestaciones de ambos lados, pero bueno, las imágenes para muchos hacen que valga la pena este acuerdo. A ver, no entiendo, no existe el concepto de proporcionalidad, ¿no? Liberar 3 por 3. ¿Cuáles son las alternativas que existen a este tipo de negociación? Bueno, cuando comenzó la guerra, el gobierno israelí tenía el objetivo oficial de poner fin a Hamas por vía militar. Claro. Eso terminó no convirtiéndose en una realidad. Estamos hablando de un conflicto asimétrico en una zona densamente poblada. Las muertes civiles necesariamente van a ser muy altas. No existe un conflicto armado donde no haya muertes civiles, pero acá hubo una crítica internacional muy fuerte con respecto a lo que esto significaba para Gaza y la población de Gaza, más de 2 millones de personas, y esto generó un desgaste muy importante, no solamente para el ejército israelí, que cada vez veía que se presentaban menos reservistas, sus objetivos de repente se convertían en cada vez menos realizables. Israel llegó a conquistar 3 o 4 veces las mismas localidades de Gaza para después retirarse y que jamás tome el control nuevamente. Entiendo que había 10.000 soldados activos, para explicar un poco a la gente. Israel se retira de la Franja de Gaza en 2005 por otro acuerdo en su momento. O sea que mucho se hablaba de la información errónea que estaba Israel en la Franja de Gaza, no estaba desde el 2005.
Ahora, cuando es atacada en el 7 de octubre del 23, lo que hace es intervenir con 10.000 soldados aproximadamente. Sí, la mayoría de ellos reservistas. Exacto. Y como las Naciones Unidas hablan de cuántos mueren en una guerra civiles, siempre Israel estuvo muy por debajo de las cifras, incluso a nivel internacional. Pero aún así, con mucha falsa información y demás, se hablaba de mataron a tantos palestinos, que son rehenes de Hamás. Tal cual. Entonces, frente a ese escenario, me parece que este desgaste que se generó hizo que también los familiares de los secuestrados marcharan. Me tocó participar de alguna de las marchas ahí en Tel Aviv, ver cientos de miles de personas que marchaban en paz, pero que le reclamaban a Netanyahu, hagan lo que puedan, si no es por vía militar, negocien con quien corresponda, pero que liberen a los secuestrados, ¿no? Absolutamente. Y a medida que la opción militar se convertía en algo cada vez más inalcanzable, de repente empezó a aparecer con más fuerza la posibilidad de un acuerdo que también recibió fuerte presión de Estados Unidos. Trump insistía para que esto fuera acordado antes de su asunción. De hecho, la primera liberación de secuestrados se produjo el día antes de la inauguración de Trump como presidente de Estados Unidos, y es como la primera gran victoria de Trump, que también lo pone en un contraste muy grande con lo que hizo Biden, que solamente pudo sostener la guerra con críticas a Israel, pero que no consiguió la liberación de los secuestrados ni que terminó la guerra. Es decir, no pudo satisfacer a ninguna de las dos partes que intervienen. Pero es un conflicto que se pelea de forma muy mediática. Esto lo vimos también en la liberación ayer. Hamás está haciendo todo lo posible para presentar esto como una victoria e incluso prometiendo que lo va a hacer de nuevo. Y esto también pone un gran signo de interrogación sobre cuál es el futuro de este acuerdo. En Israel están muy enojados sobre la forma en la cual fueron liberados los secuestrados, básicamente siendo desfilados frente a miles de hombres, abalanzándose sobre las personas a liberarse, moviendo el vehículo que los tiene que entregar a la Cruz Roja. Y esto es amenazando a los liberados. Absolutamente, y de alguna forma revictimizando también a las personas que fueron secuestradas, muchas de ellas en túneles durante meses sin ningún contacto con otro ser humano. Entonces hay muchas preguntas sobre si este acuerdo va a llegar a su final. Los familiares de las víctimas de los secuestrados, como vos decías, se presentaron como un actor político, insistiendo que el país tenía que hacer todo lo posible, incluso si eran costos altos, para liberar a sus familiares. Y también aparecieron en los últimos meses los familiares de los caídos y de los soldados que dicen no podemos seguir sosteniendo una guerra que ya lleva más de 15 meses y que ya produjo 900 caídas militares, en su mayoría de chicos jóvenes. ¿Y cómo es la figura del Premier? ¿Cómo está hoy en día, teniendo en cuenta que esto se da, la invasión se da en un contexto en el cual él venía con una disputa muy grande por las reformas judiciales que quería llevar adelante? Eso se frena un poco porque todo el país se alinea detrás de lo que es recuperemos a las víctimas, fuimos atacados por alguien externo. ¿Cómo está el frente interno hoy? Netanyahu políticamente está muy debilitado. Ya entró a esta guerra, como vos decías, muy debilitado por la cuestión de la reforma judicial. Las encuestas muestran que aproximadamente 2/3 de los israelíes quieren ver que Netanyahu renuncie y que haya nuevas elecciones, pero también está muy atacado en el frente interno por la forma en la cual se está poniendo fin posiblemente a la guerra, todavía no lo sabemos. Netanyahu está intentando prometer a los miembros de su coalición que si jamás incumple las condiciones del acuerdo, tiene la garantía de Estados Unidos de que se puede volver al combate. Y esto es importante porque hay quienes dicen hay que seguir luchando contra Hamás, si no todas las muertes militares habrán sido en vano. Tenemos que cumplir la tarea con la cual entramos a la guerra, que es asegurarnos de que no exista otro 7 de octubre. Pero las manifestaciones van a seguir. Hay mucho descontento dentro de la sociedad israelí y también hubo en las últimas semanas renuncias dentro de la cúpula militar. A medida que la guerra está llegando a su fin, posiblemente, quienes dicen yo soy responsable por lo que pasó el 7 de octubre, por el fracaso militar, de inteligencia y político que fue el 7 de octubre, y ahora que la guerra ya no está viendo un combate activo, es mi momento de renunciar. Claro, y quienes dicen, ¿qué pasa con Netanyahu? ¿Cuándo él se va a hacer cargo? Entraron por una zona como si alguien entrara a la reja de un country, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tardó mucho el ejército en responder. Ahora hay una convicción, hay que explicar también, hay una convicción de la identidad que está muy ligada con la guerra. Yo entrevisté a un papá con un hijo de 6 años y estaba orgulloso de que su hijo fuera a la guerra y el otro hijo estaba en el frente de batalla. Es decir, esa naturaleza de la defensa de la tierra, de la familia, etcétera,
para nosotros está bastante lejana, porque ninguno de nosotros imaginamos una guerra tan cercana. Y eso es parte de cómo ellos se piensan como Estado-Nación, que además tiene un Estado parlamentario, no tienen constitución, es un Estado muy joven, y es muy diferente a lo que nos pasa acá, porque uno intenta entenderlo y es difícil realmente, porque ellos lo que quieren es permanecer ahí después de que el mundo los reconociera como Estado-Nación en ese lugar, ¿no es cierto? Mientras que estos grupos terroristas quieren erradicarlo a ellos y si pudieran a todo Occidente, ¿no? Sí, el ejército es posiblemente la institución con mayor legitimidad dentro de la sociedad israelí. Siempre se presentó como un ejército del pueblo, donde la mayoría de los combatientes están ahí haciendo su servicio militar obligatorio, que es lo que hace la mayoría de la población, 2 o 3 años, dependiendo del género de la persona. El 7 de octubre también fue un fracaso militar. La diferencia es que el pueblo tiene la sensación de que pueden cambiar su gobierno, que se supone que lo representa democráticamente. Es difícil cambiar el ejército. Por eso la mayoría ve como una buena señal que la primera plana del ejército esté en proceso de renunciar. Ahora, la continuidad de Netanyahu depende en buena medida del futuro de este acuerdo y lo que se empieza a negociar a partir de la semana que viene. Y ahí la oposición puede llegar a salvar a Netanyahu, diciendo, si los ministros que están en contra del acuerdo renuncian, como vos dijiste, Israel no tiene constitución, el gobierno podría caer si pierde la mayoría parlamentaria. Y esto significa que ahora está en manos de la oposición salvar a Netanyahu. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está, a ver, la discusión en la oposición? Porque, digamos, la opinión popular claramente está pidiendo un recambio, pero digo, la oposición, ¿qué es lo que vos ves en ese tipo de negociación? Vos decís la puede salvar, pero ¿cuál puede ser la contracara de no hacerlo? No hacerlo implicaría ir a nuevas elecciones. En cualquier momento, durante los 4 años de un gobierno, en Israel la coalición puede caer cuando se hace un voto de no confianza en el Parlamento, se hace un gobierno transicional y se llama nuevas elecciones. Pero esto implicaría que no existe un gobierno con el mandato de llevar adelante las negociaciones para un futuro acuerdo. Y esto en la práctica muy probablemente haría caer la fase 2 y la fase 3 del acuerdo. Tengamos en cuenta que como la fase 1 solamente se liberan 33 de los secuestrados, de los cuales 25 están con vida. Hasta ahora, sin contar los tailandeses, los 5 ciudadanos tailandeses que fueron liberados ayer, que no eran parte del acuerdo, se liberaron 10. Mañana se liberarían 3 más, por lo tanto quedan 20 personas más para ser liberadas dentro de la fase 1. Pero todavía quedan 82 personas a ser liberadas. Recordemos que los tailandeses fueron liberados en otro acuerdo, en donde Estados Unidos coopera junto con Egipto, con otro grupo terrorista que es la Yihad Islámica, que está operando en el lugar. Es decir, el conflicto, digamos, hay que entender que el terrorismo amenaza en todo el mundo. Que Irán tiene tentáculos, que Hezbollah, que Hamas, que los chiitas y los sunitas se unen, aunque tienen visiones distintas, se unen para atacar al Estado de Israel. Es decir, es de una enorme complejidad, pero lo que está en juego en gran medida es Occidente, y es la única democracia del Estado de Israel en la región, además, porque muchos defienden por información falsa a ciertos grupos terroristas sin darse cuenta que no podrían practicar su libertad en ese lugar, ¿no? Los 5 tailandeses que fueron liberados ayer son parte de 31 ciudadanos extranjeros sin ciudadanía israelí, porque además tenemos los que tienen doble ciudadanía, entre ellos varios que tenían ciudadanía argentina y que todavía hay personas con ciudadanía argentina en Gaza, pero 31 personas sin ciudadanía israelí fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre del 2023 y 68 fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Es decir, a Hamas no le importó quién era israelí, quién era judío, secuestraron también ciudadanos árabes israelíes. Eso es parte de lo que fue resuelto, y también hay imágenes muy emocionantes del reencuentro de estos ciudadanos tailandeses con sus familias, pero todavía quedan ciudadanos tailandeses, nepalíes y de Tanzania, además de los israelíes que son parte de la negociación. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos.